Dios les bendiga, hermano. Desde acá, desde Cornérico. A mí me toca hoy compartir la reflexión con ustedes. Espero que estén bien y que el Señor me los bendiga y sigamos hacia adelante. Quiero empezar mi reflexión y le puse como título: porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Empezamos un año nuevo. Y cuando empezamos el año nuevo, muchos empezamos con nuevas metas, nuevas peticiones, nuevos cosas que le pedimos a Dios. Pero quiero dejarles saber, hermano, que no todas las peticiones van a ser contestadas, que no todas nuestras oraciones van a ser contestadas. Juan 4, primera de Juan 5, 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas veces vamos a pedir por un trabajo nuevo, otro por un carro nuevo, una casa. A muchos Dios quizás se la va a contestar, a otros no, porque es su voluntad. Pero ¿por qué Dios no contesta a algunos y a otros sí? Dice la Biblia en Isaías, cuando habla de la misericordia de Dios que es gratuita. Isaías dice que en Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. En otras palabras, Él sabe por qué no contesta esas oraciones y por qué a algunos le contesta las oraciones. Es como decir, yo he oído gente que digo, yo este año quiero que Dios me dé un carro, pero no tiene licencia. Yo quiero que Dios me dé una casa grande, pero no tienes un trabajo que gane suficiente. ¿Entiendes? La voluntad de Dios, los pensamientos. Dios sabe por qué no nos da eso. Dios sabe por qué no nos suple. Y si Dios te la da, aunque tú no tengas un trabajo, es porque Dios tiene la mano en el plan y Dios va a suplir. Por eso es que dice que es su voluntad. Dios conoce su voluntad. Eso quería dejarles saber, hermanos. A muchos no las contestará, a otros no. Una de las oraciones que muchos hemos pedido, y esto lo digo por experiencia, fue que yo oré a Dios para que lo del coronavirus se acabe. Ahí fue que Dios me llevó y me llevó a ese capítulo que dice: porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Hermano, el coronavirus no se va a acabar. Esto se va a poner peor y peor. Ahí es donde quiero explicarles, porque los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Queremos algunas veces por nuestra concupiscencia y por nuestra carne, vamos a orar para que esto se acabe, para que... No, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Las enfermedades, los ruidos de guerra, todo esto tiene que pasar porque hay un propósito. Ya está marcado, ya está puesto. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tiene que suceder. Tiene que suceder. Esto tiene que suceder para la venida del Mesías. Y cuando yo estaba, me tocaba la reflexión, estaba nervioso porque dije: Señor, pero yo no explicaba cómo decir que esto se acabe, que esto se termine. Y sabe lo que algunas veces, hermano, cuando queremos que algo se termine, como decirlo del coronavirus, y que no, que se acabe ya, que Dios termine esto. Y me vino el corazón a Pedro, que algunas veces estamos pidiendo algo y nos volvemos adversarios, pidiendo algo que se acabe cuando es algo que ya está profético, que ya está en la Biblia, que tiene que suceder. Y sin darnos de cuenta, estamos siendo como unos adversarios, como no, que el coronavirus se acabe. Y no se puede acabar porque ya la palabra de Dios está ahí para que esto suceda. Estas son las señales
Todo esto está sucediendo por un propósito, pero Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros y siempre va a cuidar de nosotros. Por algunas veces nuestras oraciones y nuestras peticiones tenemos que tener cuidado, porque los pensamientos de Dios están más altos que los pensamientos de nosotros. Y nosotros, Pedro quería hacer un bien, pero no entendía. Cuando dijo que no te suceda esto, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, o sea, apártate de mí, adversario. Y algunas veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque pidiendo que algo se acabe, cuando ya eso está en la palabra de Dios que tiene que suceder, nos volvemos adversarios de las cosas y del propósito de la venida de Dios, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Yo algunas veces no digo que, pero las reflexiones y las cosas que Dios pone en mi corazón, y cuando voy a la palabra, digo, Señor, tantas cosas. Pero con este versículo de Isaías, ahora entiendo que los pensamientos míos no son nada, y los pensamientos de nosotros no son nada ante Dios. Que estas cosas están sucediendo, aunque muchos las ven por un mal, es por un bien, y es un bien para nosotros, como hijos de Dios. También dice que hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es como para muchos que no conocen a Dios, ven el coronavirus como algo malo. Pero para el cristiano que conoce a Dios, si vamos a la palabra, es un bien, porque nos está dejando saber que Él, la promesa de Él se va a cumplir, que Él viene por nosotros. No lo estoy diciendo en una forma que y no porque sí, yo tengo mis familiares, tenemos esto, sino que estoy hablando como la palabra de Dios es, que al que conoce a Dios y conoce que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros, entiende, wow, es algo doloroso, pero para el cristiano es una señal como decir, Él viene pronto. No sé, no entiendo, y tampoco me quedo ahí, me quedo en lo que Dios haga. Yo mi voluntad, la voluntad de Dios siempre la respetaré, siempre la voy a respetar, y siempre estoy a donde Dios me ponga, y esperaré en Dios en toda ocasión. Pero tenemos que entender que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que lo que nosotros queremos que se haga algunas veces no es el propósito de Dios, que algunas veces pedimos cosas que nos hacen sin querer, sin saberlo, por hacer un bien, nos convertimos en unos Pedros adversarios. Que esto se acabe cuando no se puede acabar, porque dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Pero ¿qué tenemos que hacer? Jesús dijo en Mateo, en Mateo 24, versículos 20 y 21, orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. En otras palabras, a nosotros los que nos queda es orar por misericordia, por la misericordia de Dios, para que toda gente que no conoce, que no está viendo lo que está pasando, entienda que todavía hay tiempo. Por eso Dios en invierno, porque no se sabe. Eso es lo que le estoy diciendo, que nuestros pensamientos va a suceder. Esto tiene que pasar. Esto está pasando ya. ¿Qué nos toca? Orar por misericordia, para que la gente entienda lo que está pasando. Como le dije, hermano, un año nuevo, pero Dios va a ser el mismo. Y lo que Dios ya plantó, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ya dijo que iba a hacer, que Jesús viene, que todo esto tiene que suceder, va a suceder. Que algunas de nuestras oraciones no van a ser contestadas, es porque Dios sabe el propósito, porque esas oraciones y esas peticiones no van a ser contestadas. Porque también dice que pedimos, pero pedimos mal. Con esto quiero terminar. Dice el Salmo 93, versículos 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Jehová conoce el pensamiento de los hombres, que son vanidad.
Por eso Dios tiene que interceder en muchas cosas. Por eso tiene que ser la voluntad de Dios en nuestro pensamiento cuando pedimos que Él decida lo que nos da y lo que no nos da. Porque Él sabe el propósito. Y Él sabe por qué. Eso es lo que tenemos que entender. Seguir orando por misericordia. Y seguir dejando que la voluntad de Dios se haga. Porque también dice, por causa de eso se nos acortará el tiempo a nosotros. Sigamos hacia adelante, hermano. Sigamos orando por misericordia. Sigamos luchando y entendiendo que los pensamientos de Dios son más altos que nosotros, que los caminos de Dios son caminos más grandes que los de nosotros. Dios me los bendiga, sigamos hacia adelante y recuerden, oremos por misericordia. Esa es la clave hasta ahora, que sigamos orando por misericordia, porque lo que ya está plantado y dicho por Dios, nadie lo puede parar. Dios me los bendiga, Dios me los cuide y que tengan un buen año. Y oren por mí, que tengo que tener mi cirugía es el martes. Sigan hacia adelante. Amén.